Buenos días, estimadas, estimados estudiantes. Les habla el doctor Roussel. En esta oportunidad, el tema que nos corresponde en teoría de cuarto curso es, como están viendo ustedes, el tratamiento no quirúrgico versus el tratamiento quirúrgico. Entonces, esto está dividido en dos fases: el tratamiento no quirúrgico y el tratamiento quirúrgico. Ustedes saben que el no quirúrgico se lo realiza inicialmente en la clínica, como ustedes ya lo han hecho. Entonces, en esta introducción hablamos del tratamiento no quirúrgico. Esta fase, como dice ahí, es el primer paso en la secuencia cronológica de procedimientos que constituye el tratamiento periodontal. O sea, cuando nosotros tenemos un paciente que debemos tratarlo periodontalmente, el primer paso sería el tratamiento no quirúrgico. Su objetivo, ¿qué es? El alterar la eliminación o alterar y eliminar la etiología microbiana. Esto nosotros lo conseguimos inclusive cuando hacemos nuestro cepillado común. Al cepillarnos, alteramos esa etiología, esa microbiología que existe ahí principalmente en el surco gingival y los factores que contribuyen a las enfermedades gingivales periodontales. Entonces, con este tratamiento no quirúrgico, estamos iniciando de esa manera la alteración o eliminación de esta etiología microbiana. Es también denominado tratamiento inicial, tratamiento periodontal no quirúrgico, tratamiento relacionado con la causa y la fase etiotrópica del tratamiento. O sea, el tratamiento local, inicialmente entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo más importante, lo que corresponde en este caso es la eliminación de la biopelícula, de la placa bacteriana y los factores que la provocan, como puede ser, en este caso que ustedes ven en esta imagen, hay un agrandamiento bastante severo, esta boca muy descuidada, entonces debemos eliminar estas causas al margen de que estamos eliminando la biopelícula, la placa bacteriana. La acumulación de placa bacteriana en las superficies dentarias, principalmente a nivel del surco, o sea, entre la encía y la pieza dentaria, es la que origina la gingivitis y la periodontitis. Estamos viendo acá un agrandamiento gingival severo, les decía, en este caso un tanto fibroso, en este otro caso edematoso, etcétera, que es lo que nosotros inicialmente debemos perseguir, buscar eliminar todos estos irritantes locales como la fase inicial de este tratamiento, o sea, el tratamiento no quirúrgico. ¿Cómo lo empezamos esto? Como indica acá, la profilaxis supragingival. ¿Qué es esta? La profilaxis forma parte de tanto del tratamiento periodontal básico o inicial, como estamos indicando, el tratamiento no quirúrgico, como también de la fase de mantenimiento. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros hacemos nuestro tratamiento en clínica, el paciente lo damos de alta y en ese caso ya estaríamos nosotros con en la fase de mantenimiento. Al paciente le indicamos que debe retornar cada cierto periodo de tiempo, lo que se denomina la terapia periodontal de soporte, que consiste en la eliminación del cálculo placa y tinciones dentales. Esta es la profilaxis supragingival. El control de la placa supragingival por parte del profesional y del paciente, lo que les decía, el profesional en consultorio o en clínica, y el paciente en la casa con su cepillado, su control de biopelícula, ¿no? Es la medida preventiva más importante para mantener la salud del periodonto y en un paciente tratado con mayor razón, la medida principal para evitar la recidiva de la enfermedad. Nosotros tratamos al paciente, le indicamos siempre sus técnicas de cepillado, etc. Luego de esta fase inicial que hemos indicado, nos vamos al raspado y al alisado radicular. ¿Qué es esto? Ya es un tratamiento mecánico básico ya de la periodontitis. En la imagen que ustedes han visto era una periodontitis bastante severa, bastante avanzada. Entonces ahí ya tenemos que realizar un raspado y alisado radicular. Además, aquí tendríamos que agregarle el curetaje gingival en el que eliminamos la pared blanda enferma de la bolsa. ¿El raspado en qué consiste? Es el procedimiento mediante el cual se elimina la placa, cálculo y tinciones de las superficies dentarias, tanto supra como gingivales, o sea, el raspado lo realizamos en el tejido duro. En cambio, el curetaje lo realizamos en el tejido blando, en la encía. Luego, el alisado radicular
Inmediatamente que hemos realizado el raspado, es el procedimiento, el alisado, que tiene como objetivo eliminar el cálculo residual. En la primera parte, en la primera fase donde realizamos el raspado, van a quedar siempre pequeños corpúsculos de cálculo adheridos a la pared cementaria. Entonces, con el alisado radicular buscamos eliminar esos cálculos, además del cemento o dentina necrótica que está impregnada de cálculo. Las toxinas que han estado durante mucho tiempo han afectado a estos tejidos, los cuales también tienen que ser necesariamente eliminados, pero en forma totalmente cuidadosa, respetando en lo posible el resto del tejido sano. De esta manera también se eliminan los microorganismos para obtener una superficie radicular lisa. A la revisión nosotros vamos a ver que la pared dura de la bolsa esté lisa, completamente lisa y dura. Los objetivos de este raspado y alisado radicular son, como está indicando acá, desestructurar el biofilm subgingival. Esto les decía, esto les decía yo que incluso cuando el paciente se realiza el cepillado, desestructura este biofilm. Entonces, eso es el objetivo principal de este alisado y raspado. Descontaminar la superficie radicular, por supuesto. Al realizar este raspado estamos descontaminando esta superficie de la raíz, luego reducir o eliminar la inflamación gingival. Estamos eliminando los irritantes locales, entonces con eso que estamos consiguiendo la eliminación también de la inflamación estamos hablando de la encía. Luego reducir las bolsas periodontales. Mayormente cuando eliminamos estos irritantes locales, logramos que se restituya la inserción y eliminemos las bolsas periodontales, o si no mínimamente reducir la profundidad de las mismas. Luego, manejabilidad quirúrgica de la encía. Y finalmente, detener la progresión de la enfermedad. En esta parte que dice la manejabilidad quirúrgica de la encía se refiere a que el tejido edematoso lo vamos a convertir en fibroso. Siempre es necesario previa a la cirugía. No se puede hacer cirugía con un tejido edematoso. Es por eso que se lo tiene que convertir en fibroso. Y lógicamente detener la progresión de la enfermedad. Los resultados clínicos y microbiológicos que se obtienen tras este procedimiento son reducción del índice de placa. Nosotros estamos eliminando esta placa, estamos reduciendo el índice de placa, de biopelícula. Luego, reducción en la inflamación gingival e índice de sangrado. Por supuesto que nosotros, al eliminar esto, estamos haciendo que la encía recobre su salud y se elimine la inflamación y además el sangrado con el que tal vez podría ser motivo de consulta. Estamos actuando reduciendo estos procesos, ambos, la inflamación y el sangrado. Luego, la reducción de la profundidad de sondaje. Nosotros, al empezar, medimos, por decir, una bolsa de 4 milímetros. Al realizar nuestro trabajo, estamos reduciendo eso seguramente a 2 o a 1, etcétera, de acuerdo a cada caso. Luego, la ganancia de inserción clínica. Un paciente que haya tenido unos 3 milímetros, por decir, de pérdida de inserción, cuando eliminamos el irritante local, los cálculos con el raspado y el alisado y el curetaje, además, estamos reduciendo la pérdida de inserción. Estamos ganando inserción clínica. Entonces, luego la reducción del recuento total de bacterias. Por supuesto, si estamos eliminando las bacterias, van a reducir considerablemente en su recuento total. Luego los cambios microbianos a microbiota subgingival menos patógena. ¿Qué significa eso? Que eliminamos los más patógenos, en este caso, como indica en la última parte, la reducción de patógenos periodontales, como son las porfiromonas incivales, el Lactinobacillus mycetencomitans, etcétera. Muchos de estos patógenos muy severos son eliminados con este tratamiento que nosotros estaríamos realizando. Luego tenemos la secuencia de la terapia periodontal. Como ustedes están viendo acá, lo que primero hacemos es el diagnóstico.
Viene el paciente, lo sentamos, vemos su examen primero inicial, visual simplemente, luego de nuestro examen clínico, etcétera, y ahí empezamos a hacer nuestra historia clínica y el diagnóstico respectivo. Para esto nosotros ya nos vamos a tratar de trazar la terapia básica. Luego de esto tenemos la reevaluación. Cuando realizamos ya la terapia básica, estamos hablando del no quirúrgico, la reevaluación, donde la hemorragia ya no existe o ha disminuido considerablemente, simplemente nos vamos al paso de mantenimiento, o sea, a la terapia periodontal de soporte. Luego tenemos la hemorragia al sondaje haya aumentado. Como estamos viendo en esta otra columna, si ha aumentado, quiere decir que tenemos nomás que realizar una terapia complementaria. Tenemos que realizar un raspaje y alisado radicular y tal vez inclusive programar una cirugía antimicrobiana. Y posteriormente a estos casos ya se hace la evaluación nuevamente y su terapia periodontal de soporte. Aquí estamos resumiendo qué es cuando el paciente llega a la consulta. Vemos primero las urgencias. Por ejemplo, dolor. El paciente acusa dolor, entonces previo al diagnóstico incluso nosotros estamos obligados de aliviarle a este paciente la dolencia que esté sufriendo. Entonces, una vez que hemos hecho esto, o tal vez digamos un sangrado excesivo o una supuración, etcétera, ¿no? Luego de esto recién vamos al diagnóstico. Hemos aliviado al paciente y nos vamos al diagnóstico y a la planificación de la terapia. Luego de 30 días de nuestra terapia básica, o sea, la no quirúrgica, de un mes, hacemos la evaluación como hemos indicado en la anterior diapositiva y finalmente la terapia complementaria y en la terapia de mantenimiento o terapia periodontal de soporte. Inmediatamente de esto hacemos la reevaluación. Después de la fase 1 del tratamiento, o sea, la no quirúrgica, primero, esta fase 1 hemos indicado que hace el raspado, el alisado radicular, la eliminación de todos los responsables de la inflamación. Entonces, ¿cómo se realiza esto? ¿Con qué procedimientos? Primero, eliminan por completo algunas lesiones. O sea, cuando hacemos la fase 1 del tratamiento, puede ser que tal vez ya no haya necesidad de una cirugía con la que inicialmente podíamos haber pensado que pueda suceder. Entonces, eliminando por completo algunas lesiones. Luego vuelven los tejidos más duros y consistentes. Lo que les decía, el agrandamiento edematoso que les puse de ejemplo, los vuelve más agrandamiento fibroso y tal vez ya con eso no hay necesidad de una cirugía o tal vez si se da el caso de la cirugía, pero ya tenemos preparada la encía con un tejido más duro, más consistente. Y finalmente familiarizan al paciente con el consultorio. Siempre el paciente tiene un tanto de recelo, etcétera, pero ahí se le debe dar siempre la confianza mayor que se pueda para continuar con su tratamiento. Pasamos entonces a la terapia quirúrgica. Luego que hemos realizado la fase 1 del tratamiento, la terapia no quirúrgica, pasamos a la quirúrgica. ¿Con qué objetivos? Se está viendo lograr acceso y visibilidad. Entonces estamos viendo acá, se miden las bolsas, etcétera, se hace la cirugía, el levantamiento de colgajo y tenemos acceso a directo, a cielo abierto, para realizar acá el tratamiento respectivo. En este caso se hace eliminado los irritantes, etcétera, tal vez sea necesaria la reposición del colgajo o tal vez sea necesario un injerto, etcétera. Nosotros ya vamos a determinar eso. En lo que estamos persiguiendo es la modificación del medio, o sea, la eliminación de esta bolsa, la corrección de los problemas gingivales. Acá, por ejemplo, estamos viendo que se ha perdido la anatomía, la estructura de este diente. Acá tenemos una recesión, perdón. Entonces, tal vez tengamos necesidad de hacer una reposición coronal dependiendo de cada caso. Corrección de los problemas gingivales. La terapia quirúrgica continua. Las indicaciones son cuando existen, como dice acá, bolsas mayores de 6 milímetros, donde nuestro tratamiento no quirúrgico lamentablemente no va a poder ser muy efectivo. Entonces, ¿qué indicación hace? Que haya un buen control de placa, un buen acceso, como hemos visto en la diapositiva anterior, y finalmente quedan pocos sitios ya
cuando se realiza la fase 1 del tratamiento. Entonces, posteriormente se hace de la fase 1, nos vamos a esta terapia quirúrgica. El objetivo de la cirugía periodontal, como os he indicado, es ganar acceso y visibilidad para el desbridamiento radicular cuando los métodos no quirúrgicos no son efectivos. Hemos indicado eso también. Si es que el tratamiento no quirúrgico no nos da resultado, pues iremos nomás al tratamiento quirúrgico. Otro objetivo sería establecer contornos gingivales favorables, o sea, reducir los agrandamientos, los edemas, etcétera, o tal vez con una gingivectomía, de acuerdo a cada caso. O lograr sitios que faciliten la higiene oral. Eso es lo que se persigue siempre que el paciente pueda realizar su control de biopelícula fácilmente ya después de la cirugía para eliminar todos los irritantes locales posibles. Luego, otro objetivo, es alargar la corona clínica para realizar procedimientos restauradores. Podría ser de operatoria dental o de prótesis, etc. Y finalmente, el objetivo es regenerar los tejidos. Para asegurar una curación correcta, los principios quirúrgicos deben incluir anestesia. Por supuesto, nosotros si tenemos un lugar X, nuestra anestesia, las más de las veces, simplemente infiltrativa nos ayuda muchísimo. Luego la desinfección de la superficie. Nosotros debemos siempre, como en toda herida, desinfectar previamente la superficie para proceder con nuestro tratamiento. Los instrumentos tienen que estar finos, en lo posible nuevos, pero si no, siempre tener instrumentos afilados para realizar una buena eliminación de los irritantes locales. Luego, la manipulación de tejido mínima y atraumática. Debemos tratar de preservar en lo posible, cuidar el tejido gingival, puesto que es un tejido bastante delgado y muy susceptible a perderlo. Entonces, se tiene que manipular con todo cuidado, en lo mínimo posible, en forma totalmente atraumática. El tiempo operatorio también tiene que ser lo más reducido posible. Luego, la prevención de la contaminación, por supuesto. Tenemos que tratar en lo sucesivo de trabajar en una zona totalmente aséptica para evitarnos la contaminación. Finalmente, la sutura y, si se da el caso, apósitos quirúrgicos adecuados y posteriormente los controles postoperatorios, lo que hemos dicho, la terapia periodontal de soporte. Indicaciones de la cirugía periodontal. Primero sería facilitar el acceso visual al sitio a tratar. Abrimos, levantamos un colgajo, por decir, y nosotros estamos viendo ya directamente a cielo abierto dónde vamos a trabajar. Y esto nos va a facilitar ya el acceso físico al sitio a tratar. O sea que ahí ya vamos a poder nosotros realizar nuestro raspado, alisado, tal vez injerto de tejido duro, de tejido blando, etcétera, lo que corresponda, nos facilita ese acceso físico. Luego, reducir o eliminar la profundidad de la bolsa periodontal. Ese es el objetivo principal, reducir o eliminar estas bolsas periodontales. Corrección morfológica de los tejidos duros y blandos. O sea que si es necesario, tal vez hacer una osteotomía, una osteoplastía en tejido duro o tal vez un injerto en tejido blando, lo mismo, tal vez una cirugía resectiva o reconstructiva dependiendo de cada caso. Luego, las zonas de difícil higiene. Estamos viendo que hay zonas con bolsas sumamente profundas y estamos nosotros abriendo, descubriendo, exponiendo para tener acceso, y ahí tenemos facilidad ya de acceder a estas zonas difíciles. Luego, procedimientos preprotésicos hemos indicado, ¿no? Que si es necesario un alargamiento coronario, por decir, para una prótesis fija o para una restauración de operatoria dental, etc. Luego, procedimientos regenerativos, como estoy indicando, si se tienen que hacer injertos de tal vez regeneración tisular guiada, etcétera, o tal vez injertos óseos o gingivales. Y finalmente, para la toma de biopsia, si se diera el caso o la necesidad. Las contraindicaciones.
Compromiso de la inserción de la pieza a tratar. Por supuesto, si nosotros tenemos una pieza cuya inserción está susceptible a que tengamos que lesionarla, nosotros no debemos tocar eso, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces significa una contraindicación bastante severa que debemos tomarla en cuenta. Luego el compromiso estético postoperatorio. Si nosotros, por decir, estamos haciendo un colgajo de reposición apical y estamos viendo que estéticamente eso va a afectar en el postoperatorio, entonces sería una contraindicación. Tendríamos que cambiar nuestro plan de tratamiento. Luego, factores socioeconómicos. Lamentablemente, esto también influye, ¿no? En esto de las cirugías. Sabemos que nuestros pacientes que acuden particularmente a nuestras clínicas de la facultad son pacientes de escasos recursos, entonces significa lamentablemente una contraindicación. Luego, la falta de colaboración del paciente. Si el paciente no es colaborador, nuestra cirugía no va a tener éxito, entonces estaría como una contraindicación. Y la falta de motivación del paciente. Por eso, desde cuando el paciente llega a consulta, debemos tratar de hacernos amigos del paciente, entablar la amistad y motivarlo al paciente con nuestra charla, darle confianza, etcétera. Luego, estados generales alterados. Pacientes que tengan problemas sistémicos, etcétera, deben ser previamente tratados con su médico tratante. La diabetes no controlada, por ejemplo, es una contraindicación. El paciente debe ser tratado previo para luego ser sometido a nuestro tratamiento periodontal. Alteraciones de la coagulación, por supuesto también, si hay esto para cirugía, siempre pedimos esos exámenes de laboratorios, los cuales nos van a indicar que no tengamos que tropezar con ninguno de estos problemas y para proceder al acto quirúrgico, sino tal vez un previo tratamiento a la cirugía. Luego, alteraciones cardiovasculares, por supuesto, eso también nosotros estamos facultados para ver si es que el paciente adolece de algún problema cardiovascular. En ese caso, pues tendrá que no ser tratado previamente con su profesional respectivo. Finalmente, alteraciones neurológicas, pacientes que tienen problemas nerviosos muy severos, etcétera, igualmente deben ser tratados previamente con su médico tratante. Caso contrario, significa una contraindicación. ¿Cuáles son las ventajas de la cirugía periodontal? Reiteramos acá la visualización de la superficie radicular. Estamos hablando de cielo abierto donde nosotros podemos ver todo lo que necesitamos tratar. Luego, una mayor precisión en la determinación del pronóstico. Si nosotros estamos viendo a cielo abierto lo que el paciente adolece, entonces nosotros también podemos decir más precisamente qué pronóstico se le va a decir al paciente. Luego, la reducción o eliminación de la bolsa. Estamos reiterando esto, ¿no? La cirugía tiene como ventaja la reducción o eliminación de la bolsa. Luego, posible regeneración de estructuras periodontales perdidas. Con la cirugía nosotros podemos recuperar hueso perdido, podemos recuperar encía perdida, podemos recuperar estructuras perdidas como está indicando en este acápite. Luego tenemos un mejor ambiente para la odontología restauradora. Reitero nuevamente, para restaurar, ya sea con operatoria o prótesis, nosotros provocamos, diré, un mejor ambiente para este tratamiento posterior. Y finalmente, el mejor acceso para la higiene oral, que es lo que perseguimos, que el paciente pueda tener una buena higiene oral. La planificación quirúrgica, la preparación por próxima. Entonces, ¿qué? Nosotros planificamos de la oportunidad quirúrgica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vemos nosotros en el paciente, por decir, una recesión, nosotros tendremos que pensar tal vez en un injerto, o tal vez si vemos por el contrario un agrandamiento, tendremos que pensar tal vez en una gingivectomía o una gingivoplastía de acuerdo a cada caso. La planificación de la oportunidad quirúrgica. Evaluación de la motivación del paciente. Reiteramos esto, ver que el paciente esté motivado y recién procedemos al acto quirúrgico. Luego, suspender o indicar medicación al paciente. Por ejemplo, quimioprofilaxis. El paciente puede estar tal vez automedicado, etcétera. Nosotros debemos cortar eso para que iniciar nuestro tratamiento con la medicación que corresponda.
Luego, la preparación del instrumental y materiales. Por supuesto, para planificar nuestra cirugía, tenemos que tener preparado todo el instrumental necesario y el material necesario que vamos a utilizar en el acto quirúrgico. Y finalmente, o más bien diríamos inicialmente, tenemos que planificar las incisiones. ¿Qué tipo de incisión vamos a hacer? ¿Hasta dónde vamos a extender? Etcétera. Todo eso debemos tomar en cuenta. Las maniobras, ¿cuáles son? Inicialmente las incisiones, lo que estamos continuando del cuadro anterior. Luego de la incisión hacemos el levantamiento del colgajo con un instrumental adecuado, la eliminación de los rodetes. Estos rodetes son los que cuando hacemos la incisión, digamos a 1 milímetro del margen gingival, levantamos el colgajo, eliminamos estos rodetes. Los rodetes quedan como collar envolviendo a las piezas dentarias, eliminamos esto. Luego el tratamiento de la pared dura. Una vez que hemos levantado el colgajo, tenemos que ir a la pared dura, o sea, al tejido cementario, para hacer su alisado y raspado. Finalmente, el tratamiento del defecto óseo, o sea, estamos hablando del tejido duro. Tal vez haya que hacer una osteoplastía o una osteotomía o tal vez un injerto de acuerdo a cada caso. Y la reposición del colgajo. Finalmente, el colgajo lo reponemos en su lugar y hacemos la síntesis. La síntesis que es la sutura y si se diera el caso, si fuera necesario, utilizar el apósito quirúrgico. ¿Cómo debemos preparar al paciente? Desde el punto de vista médico y psicológico. Tenemos que tomar en cuenta siempre esos dos detalles fundamentales. Fase de reevaluación, con el sondeo y el examen de todos los hallazgos que nos indicaron la cirugía. Nosotros hemos tenido el caso de la fase 1 del tratamiento, hemos planificado nuestra fase 1 y después de esto la cirugía. Entonces, todo lo que nosotros hemos visto en la fase 1, tenemos que sondear y ver el examen que nos indique si es que se ha recuperado o no se ha recuperado, si persiste o no persiste y si es necesaria la cirugía. Y si aún persisten, está indicada la cirugía. Una premedicación. Algunos estudios dicen que el uso de antibiótico antes de la cirugía reduce las complicaciones postoperatorias. A mí particularmente me parece que debemos tomar en cuenta siquiera con una profilaxis antibiótica para no tropezar con problemas, ¿no? De tal vez una bacteremia, una septicemia, etcétera. Que en estos casos al paciente el primer síntoma que se ve es palidez cuando está con una septicemia, una bacteremia. Empieza tal vez a temblar, a transpirar, etcétera. Debemos tener ese cuidado. Por eso yo recomendaría siempre siquiera la profilaxis antibiótica. Luego el antiinflamatorio, como el ibuprofeno, una hora antes del procedimiento. Es muy bueno esto, darle al paciente, indicarle que una hora antes de llegar a la consulta, se tome un ibuprofeno, un antiinflamatorio, lo que va a aliviar tremendamente el postoperatorio. No va a haber dolor, va a haber mucho menos edema, etcétera, ¿no? Y finalmente los enjuagues bucales, como el gluconato de clorhexidina al 0,12%, que lo utilizamos siempre, lo realizamos antes del acto quirúrgico y posteriormente indicaremos al paciente que realice esto durante 2 veces al día, durante una semana o 2 semanas, de acuerdo a cada caso. Ahora, en pacientes fumadores, el efecto nocivo del tabaquismo sobre la cicatrización hace pues que tengamos que indicarle que trate de evitar de fumar por lo menos unas 3 o 4 semanas posteriores a la cirugía. Y si fuera posible de tal manera, el paciente deje de fumar. Consentimiento informado. Acá, ¿qué estamos buscando con esto? Como indica acá, informar al paciente sobre los diferentes tratamientos que se le pueden realizar con los pros y los contras. Al paciente nosotros le debemos indicar que él tiene. Su preocupación ha sido por decir un agrandamiento gingival. Entonces nosotros le indicaremos más o menos a su léxico por qué está este agrandamiento, qué es lo que percibimos con nuestro tratamiento de la fase 1 y qué vamos a lograr luego con la fase quirúrgica. Entonces ahí estamos hablando de los pros y los contras. Tal vez en este caso el paciente hay que avisarle nomás que inicialmente tal vez
tenga más hipersensibilidad a los cambios térmicos, etcétera. Pero lo que vamos a hacer como pros, indicarle que tanto su estética como su función va a mejorar ostensiblemente. Equipo de urgencia. Peligro de transmisión de infecciones al equipo dental u otros pacientes, tales como aquellas veces del famoso VIH y la hepatitis viral, la hepatitis B, que es la más frecuente y la más riesgosa que contrae el odontólogo, también el personal de apoyo, ¿no? Y ahora esta famosa pandemia que nos ha hecho ver la necesidad de protegernos del famoso coronavirus. A eso se refiere este equipo de urgencia. Sedación del paciente. La cirugía periodontal debe realizarse sin ningún tipo de dolor. El paciente en ningún momento debe aquejar dolor. Para eso estamos nosotros con las posibilidades de saber bloquear dónde, cuándo y cómo. El método más simple y menos invasivo para aliviar la ansiedad es la sedación por inhalación de óxido nitroso con oxígeno, benzodiazepinas. Estos tratamientos mayormente es preferible que los realice el especialista, el anestesiólogo, como en las cirugías de la profesión médica, igualmente ellos siempre tienen el anestesista. En caso necesario, si es necesario en nuestro caso, también debemos acudir a este profesional. A realizar la cirugía, que se ve primero, opérese con delicadeza y cuidado. Debemos tratar de los tejidos, les reitero, la delicadeza con la que se debe tratar, además del cuidado que debemos tener para no hacer una incisión muy grande o que se nos vaya el bisturí o tal vez al hacer la sutura, etcétera. Tenemos que tener mucha delicadeza, tanto con el acto quirúrgico como también con el mismo paciente. Luego, obsérvese en todo momento al paciente. Debemos verle, ya les decía, si el paciente estuviera sudando o estuviera temblando, escalofríos, etcétera, debemos controlar constantemente al paciente esas situaciones para acudir en lo que corresponda. Luego, asegúrese de que los instrumentos estén bien afilados. Eso estamos reiterando. El raspado y alisado radicular. Al levantar el colgajo, el operador debe de revisar todas las superficies radiculares de distintos ángulos, como se está viendo acá. Este paciente se levantó el colgajo, estamos viendo acá, se está midiendo la lesión de Furca y ya se ha realizado la eliminación de ciertos irritantes. Al levantar el colgajo se está viendo esto. Y si es que acá se puede realizar el tratamiento, como se ve acá, un injerto óseo, luego lógicamente de haber eliminado completamente todos los cálculos y los irritantes locales, tenemos acá el injerto, tal vez la cirugía, guiar la reposición con membrana, y la reposición del colgajo. Esto lo vemos ya con el alisado y el raspado radicular y la exposición que tenemos al levantar el colgajo. La hemostasia nos da un mejor campo de visión y trabajo. Generalmente se lo realiza con un suctor. Cuando tenemos cierto grado de sangrado, nosotros con el suctor tenemos que evitar de que nos cubra el campo quirúrgico para tener mejor visión. El diseño del colgajo evita lesiones en vasos grandes. Entonces nosotros, por decir en esta zona, que tenemos un vaso muy grande entre los incisivos centrales, tenemos que tener ese cuidado, particularmente en la zona palatina, el agujero, donde desemboca la zona de un vaso bastante significativo entre los dos incisivos, tener mucho cuidado para hacer la incisión. Lo mismo en el caso del dentario inferior, etc. La retención de los apósitos ahora. Como ustedes están viendo acá, un apósito ya colocado. ¿Cómo se logra la retención? De manera mecánica. Al trabarlos en los espacios interdentales, como ustedes están viendo acá, se ha repuesto el colgajo, se ha hecho la sutura y acá se está poniendo, o tal vez sea una gingivectomía sin sutura, etcétera. El cemento quirúrgico está posicionado cubriendo el campo quirúrgico y anclando entre los espacios interproximales, interdentales. Luego, este
apósito debe tener propiedades antibacterianas. Se recomienda aplicación de polvo tetraciclina en polvo acá en la zona como vía de prevención en el COEPAC. El COEPAC es un cemento quirúrgico muy utilizado actualmente y muy bueno, muy de calidad. La aplicación del apósito. El colgajo dividido primero se coloca una lámina de estaño. El apósito no debe sobreextenderse. Están viendo acá cómo se está atacando, digamos, en proximales y no se debe extender más allá de la corona, igualmente de la parte gingival. El apósito no debe sobreextenderse. ¿Cómo se hace esto? Se logra. Nosotros colocamos acá nuestro apósito y con el mismo labio, levantando, lo apretamos, lo presionamos para que se introduzcan los espacios interproximales y además el fondo del vestíbulo o el frenillo, etcétera, queden marcados para que no estén lesionando, lacerando posteriormente cuando este apósito ya esté colocado. Se debe recortar si interfiere en la oclusión. Por supuesto, si llega hasta más allá, se debe recortar para evitar la expulsión del mismo. Como regla general, el apósito se mantiene una semana después de la cirugía. Se lo puede tener una semana, luego de la cual se la puede retirar. Pero se pueden presentar estas siguientes complicaciones, como indica acá, hemorragia persistente después de la cirugía. Hemos visto que al retirar el colgajo, el apósito, cuando colocamos vemos un pequeño hilito de hemorragia. Presionamos y se pasó. Pero tal vez al paciente, cuando se haya ido, nos indica que haya persistencia de hemorragia. Entonces, eso ya nos va a indicar que debemos tomar nuestros recaudos necesarios. Luego el paciente dice que hay sensibilidad a la percusión. Bueno, eso es por la manipulación que realizamos. Debemos explicarle eso al paciente. Otra situación que se presenta es la tumefacción. Siempre hay esto por el acto quirúrgico mismo. Las lamentables son situaciones bastante traumáticas al hacer las incisiones, etcétera, los cortes, y eso es lo que tumefacta, ¿no? Y finalmente la sensación de debilidad. El paciente se siente débil, también es por la cirugía realizada, debemos darle siempre ánimo, alentarle. Retiro del apósito en la primera visita de seguimiento. ¿Qué se hace? Se retira el apósito después de una semana. Hemos indicado, se utiliza un instrumento, en este caso una hoz quirúrgica, ejerciendo una ligera presión lateral encima del apósito, lo cortamos y lo eliminamos. ¿Qué hallazgos se tienen al retirar el apósito? Primero, se recubre, por ejemplo, la superficie con una red friable de epitelio nuevo que no debe tocarse. Nosotros retiramos el apósito y vemos una capita delgadita sobre la herida que ha quedado. Entonces, ese epitelio bien fino, bien delgadito, debemos respetarlo e incluso no tocarlo. Luego se epitelizan las áreas que corresponden a las incisiones. Donde nosotros hemos hecho el corte, la incisión, inmediatamente el tejido epitelial va a invadir y va a formar esa capa delgada de epitelio que posteriormente ya se va a reconstituir, se va a refortalecer. Luego una capa granular blanca o amarilla, grisácea, recubre las superficies vestibular y lingual. Esta sí, como es granular blanca o amarilla, se debe eliminar con todo cuidado y limpiarla de las piezas vestibulares y linguales. Y finalmente, fragmentos de cálculos que por sí hayan quedado deben ser eliminados también con todo cuidado porque estos nos van a retardar la cicatrización. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde? Una nueva posición de otro apósito periodontal. Se recomienda la colocación de un nuevo apósito en pacientes cuando tienen umbral de dolor. Si el paciente al retirar el apósito va a decir que le duele, eso es normal, debemos hacerle entender, tratar de evitar temperaturas extremas, de no enjuagar con líquido muy frío, porque eso le va a ocasionar dolor. Pero hay pacientes que adolecen de un umbral mayor, entonces para eso se recomienda una nueva colocación de apósito.
Luego, lesiones periodontales extensas. Cuando el tratamiento ha sido muy extenso, al eliminar el apósito, vamos a ver que es necesario una nueva colocación. Debemos hacerle por un tiempo también igual prudente. Puede ser 3, 4 días, una semana, dependiendo de cada caso. Y finalmente, la cicatrización es lenta. Pacientes que tienen cicatrización lenta, tenemos nomás que recurrir a la colocación de un segundo apósito. Movilidad dental. La movilidad dental aumenta inmediatamente después de la cirugía. Cuando hacemos incluso nosotros una fase 1 del tratamiento, el no quirúrgico, el paciente puede decir, mis dientes se han empezado a mover. Tenemos que explicarle nosotros por qué motivo y qué va a pasar después. Sabemos que las fibras del ligamento son en forma de S itálica, esas han quedado rectas y por eso el movimiento, cosa que no podemos explicarle al paciente, pero en su léxico hay que hacerlo notar que eso es reversible. Disminuye la movilidad preexistente al tratamiento. En el caso de cirugía, después de unas 4 semanas que le hemos atendido al paciente, va a disminuir considerablemente la movilidad. El paciente ya poco a poco quedará conforme. Primera semana postoperatoria. Pueden presentarse las siguientes complicaciones. Hemorragia persistente después de la cirugía. Hemos indicado ya. Sensibilidad a la percusión. Hemos indicado ya. Tumefacción. Hemos indicado ya. Y sensibilidad o la sensación de debilidad que la hemos indicado ya. Tratamiento de las raíces sensibles. Nosotros estamos viendo acá estas recesiones severas, pero cuando por decir hacemos una cirugía que tenemos que lamentablemente llegar a exponer cemento, lamentablemente ahí también va a haber sensibilidad en estas piezas. Incluso cuando hay estas recesiones, por efecto del irritante local, el paciente nos va a indicar que tiene sensibilidad. Entonces, para esto tenemos pues que tratar al paciente. La sensibilidad radicular ocurre con mayor frecuencia en área cervical. Uno de los factores importantes para reducir o eliminar la hipersensibilidad es el control adecuado de placa. Al paciente que va a persistir la placa acá, por supuesto que va a ser más sensible. Al paciente debemos indicarle que debe eliminar con un cepillo blando toda esta placa, esta biopelícula, que va a hacer reducción de esa sensibilidad de forma considerable. Tenemos agentes desensibilizadores. Primero, que es difícil la medición y comparación del dolor entre personas. No podemos decir que al paciente 1 le duela más que al paciente 2 o que al paciente 3 no le duela. Nosotros no podemos medir eso. Luego, la hipersensibilidad desaparece por sí sola de un tiempo. Ya les decía, la eliminación de la biopelícula hace que vaya desapareciendo esto, pero ahí juega un papel clave de preponderante el paciente, con su control de placa, con su control de biopelícula, con su cepillado. Luego suelen tardar varias semanas en actuar. Estamos hablando de los agentes desensibilizadores. El mecanismo de acción de los agentes desensibilizadores probablemente es la reducción en el diámetro de estos túbulos dentinarios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los agentes desensibilizadores hacen que este tubo, voy a exagerar, que sea de 1 milímetro, reduce a medio milímetro y menos, etcétera. Eso hace que reduzca la hipersensibilidad. Esa es la forma en que actúan los agentes desensibilizantes. Acá tenemos agentes usados por el paciente, de los dentífricos, como se está indicando acá, los que indican contra la sensibilidad. Al paciente se le indica eso, pero evidentemente esto demora mucho. Los agentes usados en forma más común por el paciente para la higiene bucal son los dentífricos, ya que contienen los ingredientes activos adicionales para la desensibilización. En este caso, el cloruro de estroncio, el nitrato de potasio y el citrato de sodio son los componentes que les añaden a estos dentífricos para lograr lo que hemos indicado en la anterior diapositiva, el cierre del diámetro de estos conductos dentinarios. Ahora nosotros tenemos para el uso en el consultorio soluciones y pastas de flúor han sido los agentes elegidos. Además tiene la ventaja de tener actividad de anticaries. Lógico, estamos utilizando el flúor. Entre los nuevos tratamientos de uso de
los barnices son agentes adhesivos. Son como un barniz, como indica su nombre. Nosotros limpiamos bien, secamos bien y con pincelitos pintamos y estos son adhesivos y ocluyen los túbulos dentinarios. Al ocluir estos túbulos dentinarios estamos logrando que el paciente ya no tenga esa hipersensibilidad. Pero eso no es en una sola sesión, tenemos que indicarle varias hasta que desaparezca completamente esta hiperestesia. Se han hecho intentos por mejorar la efectividad y longevidad de estos tratamientos mediante el uso de láser. Son intentos que se han realizado, pero en realidad el uso de estos agentes, de estos barnices, es muy efectivo. Preparación del paciente para la cirugía, debemos premedicarle. Ya les he indicado si es necesario una profilaxis antibiótica, si es necesario un antiinflamatorio previo, etcétera, la premedicación, la anestesia y el posicionamiento y apuestos periodontales. Nosotros hablamos ya de la cirugía respectiva y el apósito que hemos visto ya y finalmente las instrucciones postoperatorias, lo que le indicamos al paciente posteriormente. Los instrumentos quirúrgicos estamos viendo acá, instrumentos para escisión e incisión, curetas y hoces quirúrgicas, elevadores periósticos, cinceles quirúrgicos, limas quirúrgicas, tijeras, pinzas hemostáticas y de tejido. Instrumentos de escisión e incisión, estamos reiterando todos estos que hemos indicado, que hemos visto anteriormente, portavoz, tijeras, etcétera, los que se están reiterando en esta nueva diapositiva. Ahora, para el acto quirúrgico, esta es la mesa quirúrgica que se utiliza. Se lo divide en cuadrantes. Los instrumentales deben estar adecuados, como está indicando acá, para exéresis, para síntesis, para diéresis, para síntesis y el complementario. Cada instrumento debe estar colocado en su cuadrante de tal manera que cuando se tenga que utilizar sea de fácil levantar la instrumentista para entregar al cirujano. Ese es el objetivo de esta mesa quirúrgica. Acá tenemos algunos instrumentos como estos abrebocas, estos separadores de comisuras, etcétera. Las hojas de bisturí, las de cambiables, de hoja cambiable, las de hoja fija, las tijeras distintas, las limas de hueso. Acá tenemos las curetas de Grace, que ustedes las conocen de sobremanera. Van a disculpar que me apure un poco por el factor tiempo. El ultrasonido, que también lo conocen ya. Acá tenemos que siempre se debe tomar el lapicero modificado para tener buena sujeción de la pieza de mano. Aquí tenemos algunas desventajas como la abrasión de esmalte, la abrasión de tejido, etcétera, que ustedes también ya lo conocen. Acá tenemos una lista de instrumentos. Todos estos instrumentos están numerados acá y en esta están distribuidos de acuerdo al número que tienen para que más o menos tengan idea de qué instrumentos se trata. Acá estamos viendo el uso de un cincel. Acá se está realizando un corte en el tejido óseo. Pueden ver ustedes el cincel no está realizando en la parte que soporta el diente, sino en la parte, un levantamiento como un torus, digamos. Entonces estamos haciendo acá una osteoplastía con estos instrumentos que son los cinceles. Acá estamos viendo que sí se está haciendo el corte en el hueso que soporta el diente. Esto ya se denomina la osteotomía, lo contrario de lo anterior. Ahora las limas, ¿cómo se usan? Lo estamos viendo acá. Las limas tienen una parte plana y una parte activa. También de la parte plana, para no lacerar el esmalte de la pieza vecina, se está limando el hueso de la parte que haya tenido el defecto óseo. Acá estamos viendo el uso de la cirugía, del bisturí. Estamos viendo acá el rodete que les decía. Se está haciendo la incisión, el levantamiento de colgajo y los rodetes que quedan, que son eliminados con las curetas respectivas para ya realizar luego el tratamiento. Puede ser del tejido duro, el tejido blando y la reposición de colgajo. Ahora que ya estamos hablando de las normas para el control de infecciones en quirófano. El quirófano se divide en 3 zonas, la zona negra, la zona gris y la zona blanca. Esta sería la zona negra, la primera zona de restricción. Acá, digamos, estamos afuera, estamos entrando, ya acá tenemos que estar nosotros con cierto ya cuidado de protección, ¿no? de la cuestión de la asepsia.
En esta área se revisan las condiciones de operación y presentación del paciente. Se hace todo el trabajo administrativo relacionado y el personal. Cambiarse el vestido por la ropa especial de uso en quirófano. Acá ya estamos en el área gris, donde la segunda zona, el paciente ya estamos viendo con pijama, con cubrezapatos, gorra, barbijo, etc. El paciente ya, el operador ya está con esta vestimenta para luego entrar a la zona blanca, donde ya es la zona prácticamente de trabajo, la zona de total esterilidad, perdón. Acá tenemos ya que es el lugar donde se realiza el trabajo de cirugía. Aquí tenemos unas definiciones que ligeramente los puedo decir. La asepsia es el conjunto de prácticas que permiten reducir la transmisión de microorganismos de una persona a otra. Es la asepsia, de una persona a otra. El antiséptico es el que se usa, la sustancia química en tejidos vivos, el antiséptico, con el fin de destruir o inhibir el crecimiento bacteriano. En cambio, el desinfectante es el que se utiliza en material inorgánico, no en personas. Y finalmente, estos lamentablemente no son esporicidas. En cambio, la esterilización sí se puede realizar, incluso la eliminación de esporas. Ahora tenemos como ejemplo la gingivectomía. Estos autores muchos años atrás decían que simplemente consiste en la eliminación de la encía, agrandada, podríamos decir. ¿Cuándo es la indicación? Cuando hay bolsas supraóseas, eso hay que tomar en cuenta, supraóseas. Eliminación de abscesos periodontales supraóseos igual, hipertrofias gingivales y eliminación de encía en odontología restauradora. Los objetivos: eliminar bolsa, mejorar contorno, accesibilidad. Las contraindicaciones que están indicadas acá también, que ustedes las pueden ver, las pueden enumerar y tomarlas en cuenta. Aquí estamos viendo la técnica de anestesia que hemos indicado. Aquí está haciendo el marcado de bolsas con la pinza marcadora. Y acá se tienen los puntos sangrantes que quedan para que nos guíen hasta dónde tenemos que realizar la incisión. Acá indica, a 1 milímetro apical del punto sangrante. O sea, cuando nosotros tenemos acá el punto sangrante, por decir 1 milímetro apical, tenemos que hacer la incisión. La práctica se hace con las bisturís 11, 12, etc. Son detalles de otro tema, ¿no? Por eso me estoy apurando un poco. Se debe retirar el tejido, pues, llegar al tejido dentario. Siempre cuando se hace la incisión con el bisturí, sentir hasta el diente, y hasta ahí se debe cortar. Ahora aquí tenemos la incisión con una angulación de 45 grados respecto al eje mayor del diente con relación a la parte radicular. 45 grados, o sea, bisel externo. Aquí tenemos la festoneada y la continua o recta. Aquí tenemos la incisión primaria recta. Va así. En cambio, acá tenemos, siguiendo los puntos sangrantes, que ya es festoneada. Esta es la más utilizada, la recta. Acá tenemos cómo se está eliminando esto. Se desprende el margen mediante las curetas. En este caso, la 1, 2, la 3, 4, etcétera. Y esto es lo que se ha eliminado. Acá tenemos un levantamiento de colgajo. Se ve todo, acá se limpia todo y se hace la reposición de colgajo. Ya puede ser, si es necesario, reposición apical o reposición apical o coronaria, dependiendo del caso, de la planificación del tratamiento. Acá se está haciendo la corrección de una incisión de una gingivectomía. Están viendo este instrumental, son tijeras que se usan. Acá no se puede utilizar el bisturí porque no se puede cortar. En cambio, con esto es muy fácil para corregir la incisión. Y acá estamos viendo ya con el cubierto, con el cemento quirúrgico y el apósito dentario, el famoso COEPAC. Y finalmente, acá estamos viendo una cirugía ya de rotación. Estamos viendo acá una recesión en esta pieza. ¿Y qué estamos haciendo? Lógicamente, acá se elimina el epitelio, el tejido queratinoso, y se hace una incisión sin alcanzar al margen, al borde gingival, la incisión, y esto se le lleva a cubrir a esta zona. Esta es la rotación, el tejido de rotación lateral, perdón, el injerto de rotación lateral. Las suturas respectivas se cubren, y esta es con un colgajo parcial. Ya les voy a indicar un poquito más allá. Acá tenemos otro caso, igual colgajo parcial. Este es de reposición coronaria. Se elimina
el epitelio de estos, como está viendo acá, se hace el colgajo parcial y finalmente la sutura acá para cubrir esta recesión. Ahora acá tenemos ya los colgajos. ¿Cómo se clasifican? Por su espesor. Lo que les decía, en esos dos casos, colgajo parcial, o sea, mucoso. Simplemente es, como está indicando acá, en este de espesor parcial es mucoso. En cambio, el colgajo de espesor total alcanzamos ya hasta el periósteo. Lo levantamos, dejamos expuesto todo el hueso. No como en este caso anterior, estamos dejando esto sin epitelio y ya vamos a dejar acá lo mismo. Posteriormente, este epitelio va a llenar rápidamente a cubrir el epitelio que falta en estas zonas. En cambio, el espesor total expone incluso tejido óseo. Muchas cirugías requieren de esto, se levanta el colgajo total. Luego, por su posición, los reposicionados o posicionados. Como hemos visto en el anterior caso, reposicionados puede ser en su mismo lugar, puede ser o posicionados en otro lugar, etcétera, ¿no? Y los no reposicionados. Y finalmente, por su propósito, para ganar inserción, para eliminar bolsa y reparación bucogingival. Esa sería la clasificación de los colgajos, como les he indicado, y nuestro motivo del tema. Les agradezco infinitamente su atención. Hasta cualquier instante. Gracias.